Muy bien. Por amor y para salvarnos. Muy bien, hermano Andrés, por amor y para salvarnos. ¿Qué revela Dios? Muy bien. Se revela a sí mismo y su plan de salvación. ¿Sí? Un poco para refrescar, hacer una síntesis de lo que vimos la semana pasada. ¿Sí? Dios se revela a sí mismo y su plan de salvación. Y habíamos mencionado también que la salvación que nos ofrece Dios no es simplemente ir al cielo, no es solamente estar en el cielo, es participar de su propia vida divina. Y habíamos dicho, ¿qué significa eso? En primer lugar, ese es el aspecto central de la gracia. ¿Sí? El aspecto central de la gracia es que Dios nos invita a participar de su propia vida divina. ¿Sí? ¿Y cómo podemos explicarlo en palabras más sencillas? Que sin llegar a ser dioses, habíamos dicho, porque Dios es uno solo, Dios nos quiere glorificar de tal manera que lo vamos a parecer. Y eso será en el último día, cuando Cristo vuelva y se produzca la resurrección de los muertos. ¿Sí? Y por eso la resurrección de Cristo, dijimos, es primicia de nuestra propia resurrección. Y seremos glorificados junto con Él. Esa será la plenitud de nuestra participación en la vida divina. ¿Sí? Y ahora les pregunto, hermanos, ¿desde qué momento dijimos comienza nuestra participación en la vida divina? ¿En qué momento inicia nuestra participación en la vida divina? Muy bien, hermano Andrés, en el bautismo, ¿verdad? En el bautismo inicia nuestra participación en la vida divina. Somos insertados en la vida de la gracia, por eso es sacramentos de iniciación cristiana. Somos iniciados, somos insertados en la vida de la gracia. ¿Sí? Entonces, algunos datos muy importantes que debemos recordar. ¿Cuáles eran, por ejemplo, quién es el mediador y plenitud de la revelación? Jesús, ¿verdad? Jesucristo es mediador y plenitud de la revelación. Tal como lo leí en el texto inicial de la carta a los Hebreos, capítulo 1, versículos del 1 al 4, o del 1 al 3, dice, eh, muchas veces y de muchas maneras Dios nos ha hablado por medio de los profetas, Antiguo Testamento. ¿Sí? Dios habla por medio de profetas, intermediarios, que escuchan la palabra de Dios y luego la retransmiten o la escriben, ¿no? De manera oral y también de manera escrita. Pero en estos últimos tiempos, dice la carta a los Hebreos, ¿sí? Dios nos ha hablado por medio de su Hijo. Ahora, es Dios mismo el que nos habla directamente, porque Jesucristo es Dios hecho hombre, la palabra viva del Padre. ¿Sí? Sumamente importante, porque mencionamos que habían etapas, ¿verdad? En la revelación hay etapas, ¿sí? Y voy a adelantarme un poquito a esa parte, ¿sí? Aquí está, ¿por qué se revela Dios? Por amor y para salvarnos, su designio salvífico. ¿Qué revela Dios? ¿Sí? Dios se da a conocer a sí mismo y su plan de salvación, su designio de benevolencia en Cristo y en el Espíritu Santo, para hacernos partícipes de la vida divina. Estas eran las etapas de la revelación de Dios, ¿sí? Adán y Eva, llamados a la comunión con Dios, la caída, ¿no? Pero a pesar del primer pecado, del pecado original, Dios hace una promesa de salvación. Génesis 3:15, el protoevangelio. Noé, la alianza con la humanidad. Abraham, el patriarca de Israel, con el que Dios hace un primer pacto, una promesa. Moisés, la alianza en el Sinaí, ¿no? La entrega de la ley, los mandamientos, la primera Pascua, ¿sí? Los profetas, sobre todo los que son en tiempos de la monarquía, ¿sí? Anuncian una alianza nueva y eterna, por ejemplo, Jeremías, ¿verdad? En Jeremías 31, del 31 al 34, tenemos allí
el anuncio de una alianza nueva y eterna que Dios promete. Y ¿cuándo se cumple esa alianza nueva y eterna? ¿En qué momento? ¿En qué momento Jesús entregó su vida por nosotros? En el sacrificio, ¿verdad? En la cruz, anticipada en la Eucaristía, en la última cena. Cuando Jesús instituye la Eucaristía, dice, tomen y beban todos de él, ¿sí? Porque ese es el cáliz de mi sangre. ¿Sangre de qué cosa? De la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados, ¿sí? Entonces Cristo da cumplimiento a esa alianza nueva y eterna, anticipada en la última cena y realizada en la cruz, ¿sí? En el sacrificio de Cristo en la cruz. Y finalmente David, que recibe la promesa de parte de Dios, ¿no? Recibe el mensaje mediante el profeta Natán, segunda de Samuel, ¿sí? Que de su descendencia vendría el Mesías. Por eso con el ángel Gabriel le anuncia a María que Dios la ha elegido para que sea la madre del Mesías, del Salvador, le dice, su reino no tendrá fin. Le está diciendo la promesa que Dios le hizo a David se está cumpliendo hoy. Muy bien. Y dijimos, la plena y definitiva etapa de la revelación de Dios es en Jesucristo, mediador y plenitud de la revelación. La palabra perfecta y definitiva del Padre. ¿Sí? Bien. Y dijimos también que a pesar de que la revelación ya se ha dado en los tiempos del Hijo de Dios, de Jesucristo, la Iglesia deberá comprender progresivamente, gradualmente, todo lo que se ha revelado a través de los siglos. Por eso es que la Iglesia a lo largo de los siglos ha ido definiendo la doctrina, ¿sí? Por ejemplo, los concilios ecuménicos, ¿sí? Habían definiciones dogmáticas y también había enseñanza doctrinal sobre la Trinidad, sobre la divinidad y la humanidad de Cristo, ¿sí? Y eso se ha dado hasta el siglo XX, comentábamos, ¿verdad? El día sábado, con la proclamación de la Asunción de la Santísima Virgen María. Entonces, la Iglesia, si bien es cierto la revelación se ha dado ya con Jesucristo y se considera incluso hasta el último apóstol vivo, ¿no? Que se considera San Juan, ¿no? Quien escribió el último libro de la Biblia, el Apocalipsis, ¿sí? Ahí se cierra la revelación, ¿no? La revelación pública, ¿sí? Y luego comentamos también las revelaciones privadas, ¿verdad? Las revelaciones privadas que son manifestaciones del cielo, de Jesucristo, de la Santísima Virgen María, de los santos, ¿sí? Que transmiten un mensaje, ¿verdad? Acá habíamos colocado, acá tenemos en imagen, ¿no? Divina Misericordia, ¿sí? Sagrado Corazón de Jesús, son las dos revelaciones privadas de Cristo, las más famosas a nivel mundial, ¿verdad? Y la Santísima Virgen que tiene un montón. Dentro de las más conocidas y reconocidas por la Iglesia, Fátima, Guadalupe, Lourdes, Medalla Milagrosa, La Salet, la Virgen del Pilar, la Virgen del Carmen, la Virgen del Rosario, Nuestra Señora de la Merced, ¿sí? Nuestra Señora del Monte Carmelo, ¿sí? O Carmelita, ¿no? O la Virgen del Carmen, mejor dicho. Eh, son algunas de las revelaciones privadas más famosas de la Santísima Virgen, ¿no? Y pregunto, ¿las revelaciones privadas tienen el mismo peso que la revelación pública? ¿Qué piensan ustedes, hermanos? No, ¿verdad? La revelación pública, el depósito de la fe, la tradición apostólica
tiene una preeminencia incomparable. Por eso ninguna aparición, así sea de Jesús o de María, puede corregir la revelación pública. Dios no puede contradecirse a sí mismo, ¿sí? Entonces, las revelaciones privadas nos ayudan a vivir mejor la revelación pública, ¿sí? Y ahora, otra preguntita. ¿Por medio de qué se revela Dios? Es una preguntita más específica. Habían dos medios por los cuales Dios se revela. Unos eran los acontecimientos o los hechos y el otro las palabras, ¿sí? Los hechos y las palabras, ¿sí? Dios se revela por medio de acontecimientos y palabras. Bien, y vamos entrando a de qué modo se transmite la revelación divina, ¿sí? Es preciso que Cristo sea anunciado a todos los hombres según su propio mandato. Vayan y hagan discípulos de todos los pueblos. Esto se lleva a cabo mediante la tradición apostólica, ¿sí? ¿Sí? Entonces aquí la pregunta sería, ¿sí? ¿De qué modo se transmite la revelación? Mediante la tradición apostólica. Ese es el modo en el que se transmite, se comunica, ¿sí? La divina revelación. ¿Sí? Y eso tiene que ser, esa tradición apostólica, la revelación, su alcance debe ser universal para todos los hombres. Como dice aquí Mateo 28:19, vayan y hagan discípulos de todos los pueblos, ¿sí? De todos los pueblos. Pero antes de seguir avanzando con el modo de transmisión de la revelación divina, quisiera saber si estamos claros hasta aquí. ¿Hay alguna duda? ¿Está todo claro? Con toda confianza, hermanos. Muy bien, a eso lo vamos a explicar recién ahorita, hermano. Bueno, de hecho ya lo vimos el sábado, pero lo vamos a volver a explicar. Justo aquí viene, hermanito, la explicación. Dice, ¿qué es la tradición apostólica? Aquí está. La tradición apostólica es la transmisión del mensaje de Cristo, llevada a cabo desde los comienzos del cristianismo, ¿sí? Entonces, en pocas palabras, la transmisión del mensaje de Cristo. Lo que Cristo enseñó, vivió, ¿sí? Eso es lo que luego se transmite, porque Cristo le confía a su iglesia la revelación, ¿sí? Entonces la iglesia transmite el mensaje de Cristo, el mensaje del Evangelio. ¿Y cómo se da esa transmisión del mensaje de Cristo? Aquí tenemos las maneras, ¿no? La predicación, el testimonio, las instituciones, el culto o la liturgia y los escritos inspirados, ¿sí? Conforman la tradición apostólica. Por eso, no hay que confundir, habíamos dicho también, la tradición apostólica con la sagrada tradición. No son iguales, aunque parecen, ¿sí? Porque la sagrada tradición forma parte de la tradición apostólica, pero también la sagrada escritura. Y aquí ya estamos hablando de la Biblia. Tanto la sagrada tradición como la sagrada escritura forman parte de la tradición apostólica. Por eso dice aquí la predicación. Eso no es sagrada escritura. ¿Sí? El testimonio, tampoco. El culto, las instituciones. ¿Qué sí corresponderá a la Biblia? Muy bien, Mana Elba, los escritos inspirados. Eso es lo que corresponde a la Sagrada Escritura, a la Biblia. ¿Eso qué quiere decir también, hermanos? Que no es solo la Biblia la que nos revela a Dios, como lo suelen pensar algunos hermanitos cristianos no católicos, que dicen solo la Biblia. Es un error, ¿sí? Porque ya habíamos comentado un poco acerca de eso también, que ¿cuál fue el primer libro del Nuevo Testamento que fue escrito?
Habíamos dicho, ¿cuál es el primer libro del Nuevo Testamento que fue escrito? Muy bien, Hechos, dice el hermano Javier. ¿Qué opinan los demás? ¿Cuál es el primer libro del Nuevo Testamento? Ok, la primera carta del apóstol San Pablo a los tesalonicenses es el primer libro del Nuevo Testamento en ser escrito, ¿verdad? Entre los años 50 y 51 aproximadamente, ¿sí? Y mientras que la pasión, muerte y resurrección de Cristo y Pentecostés habría sido alrededor aproximadamente entre los años 30 y 33. ¿Cuánto tiempo pasó? Estamos hablando de 20 años aproximadamente. ¿Y cómo se transmitía el mensaje de Cristo si todavía no existía el Nuevo Testamento? Efectivamente, hermano, y ahí entra la sagrada tradición, que empezó siendo fundamentalmente transmisión oral. Por eso ahí está la predicación, el testimonio, el culto, ¿sí? Transmisión oral, predicación, testimonio. Y si hablamos de los evangelios, más lejos todavía. El primer evangelio en haber sido terminado de escribir es Marcos. Y estamos hablando fines de los años 60, ¿no? Aproximadamente. Algunos dicen hasta el 70, ¿no? Pero más o menos a finales del siglo, perdón, de la década del 60, del siglo primero, se terminó de escribir Marcos. ¿Cuánto tiempo pasó hasta el año 70? Desde el año 30. Estamos hablando de casi 40 años. No existían los evangelios escritos, ¿sí? Entonces, ¿eso quiere decir que no había evangelización? No puede ser, ¿sí? La iglesia igual evangelizaba, pero la transmisión era oral, predicación, testimonio, en la liturgia, ¿no? Cuando dicen los Hechos de los Apóstoles que la iglesia se reunía el primer día de la semana para la fracción del pan, es decir, la Eucaristía, la misa. Bien, seguimos. Entonces, seguimos respondiendo a la pregunta, ¿qué es la tradición apostólica? Los apóstoles transmitieron a sus sucesores, los obispos, y a través de estos a todas las generaciones hasta el fin de los tiempos, todo lo que habían recibido de Cristo y aprendido del Espíritu Santo. ¿Sí? Entonces, Cristo confía la revelación, la tradición apostólica a la iglesia y de manera especial a los apóstoles. ¿Sí? ¿Y quiénes son los sucesores de los apóstoles? Los, los obispos. Y si somos más específicos todavía, ¿quién era la cabeza de los apóstoles? El príncipe de los apóstoles, Pedro, ¿verdad? ¿Y quién es el sucesor de Pedro? El Papa, ¿verdad? Entonces, el Papa, como sucesor del apóstol San Pedro, y los demás obispos que suceden a los apóstoles, también a los demás apóstoles. Y a través de estos, a todas las generaciones, hasta el fin de los tiempos, ¿no? Transmiten todo lo que recibieron de Cristo y aprendido del Espíritu Santo. Y como dijimos, acabamos de decir hace un momento, todo empezó de manera oral, transmisión oral, la predicación, el testimonio, el culto, la liturgia, ¿sí? Y después vinieron los escritos inspirados, la Sagrada Escritura. Algo parecido, dijimos, también sucedió con el Antiguo Testamento. Todo comenzó con tradiciones orales. Y los judíos tienen fama de tener una memoria extraordinaria, ¿no? Transmisiones orales y que luego se empezaron a poner por escrito, después de algunos siglos, en algunos casos de varios siglos. Entonces, Cristo y el Espíritu Santo transmiten a los apóstoles a los obispos y así de generación en generación, hasta nuestros días y hasta que Cristo vuelva, ¿sí? Hasta nuestros días y hasta que Cristo vuelva. Y por eso ahí tenemos la imagen, ¿verdad? Ahí tenemos la imagen, está Cristo que transmite a los apóstoles y luego los apóstoles a los obispos y así de generación en generación. Muy bien, hasta aquí estamos claros, hermanos.
Entonces, si les pregunto de qué modo se transmite la revelación divina, ok, bien, por la tradición apostólica, ¿verdad? Entonces, la pregunta de qué modo se transmite la revelación es mediante la tradición apostólica. ¿Y qué cosa es la tradición apostólica? ¿Qué es la tradición apostólica? Es la transmisión de qué cosa? Del mensaje de quién? El mensaje de Cristo, ¿verdad? La tradición apostólica es la transmisión del mensaje de Cristo. ¿A quién confió Cristo principalmente esa transmisión de su mensaje, de su enseñanza? A los apóstoles, ¿verdad? Efectivamente a toda la iglesia, pero sobre todo a los apóstoles, ¿verdad? Y los apóstoles a su vez lo transmitieron a sus sucesores, que son los obispos, ¿verdad? Y haciendo una mención particular siempre al Papa como cabeza de la iglesia, cabeza de los apóstoles, cabeza de los obispos, y de generación en generación, ¿verdad? Muy bien. Seguimos entonces. Ahora, ¿de qué modo se realiza la tradición apostólica? ¿Sí? ¿De qué modo se realiza la tradición apostólica? Ojo, no la revelación, sino la tradición apostólica, ¿sí? Que es parte de la... ¿Sí? Entonces, la tradición apostólica se realiza de dos modos. Ahora sí, ¿cuáles son esos dos modos en los que se realiza la tradición apostólica? Está ahí en la pantalla. ¿Cuáles son esos dos modos? Ok, la sagrada tradición y la sagrada escritura, ¿sí? Son los dos modos en los que se realiza la tradición apostólica, ¿sí? Entonces, ¿qué cosa es la sagrada tradición? La transmisión viva de la palabra de Dios, ¿sí? Y quizás lo más cercano que solemos tener a esto es la liturgia. La liturgia es la tradición por excelencia que tiene la iglesia. Porque si bien es cierto que en la liturgia encontramos muchas referencias bíblicas, oraciones bíblicas, no todo lo que está en la liturgia es bíblico, sino que son oraciones antiquísimas, algunas probablemente más antiguas que el mismo Nuevo Testamento, pero que la iglesia ya oraba y rezaba con esas fórmulas hasta nuestros días, ¿sí? Entonces, la liturgia es lo más cercano que tenemos a la tradición hoy. Luego, dijimos también la predicación, el testimonio, ¿sí? Por eso es la transmisión viva, ¿sí? Especialmente cuando lo hace el Papa o los obispos, el colegio episcopal, ¿sí? Ahí hay una transmisión viva de la palabra de Dios, ¿sí? Y la Sagrada Escritura, que es el mismo anuncio de la salvación puesto por escrito, ¿verdad? Si bien es cierto ya con el pasar de los siglos, parte de la tradición se puso por escrito, ¿sí? Originalmente fue de manera oral, mientras que la Sagrada Escritura, como su mismo nombre lo dice, desde el principio se puso por escrito, ¿verdad? Bien, entonces, vamos a leer un texto bíblico que lo tenemos ahí en pantalla, 2 de Tesalonicenses capítulo 2 versículo 15, en el que San Pablo nos habla de la tradición y de la escritura, ¿sí? ¿Alguno de ustedes lo puede leer, hermanos? Si no, lo leo yo, no hay problema.
Muy bien, hermano. Entonces dice, manténgase firmes y conserven las tradiciones, ¿sí? Las tradiciones que han aprendido de nosotros, de viva voz, ¿sí? Cuando es de viva voz, está hablando de predicación, testimonio, ¿sí? Corresponde a la sagrada tradición. Y también dice por carta, la escritura, las cartas del apóstol San Pablo, que luego formaron parte de la escritura. Entonces está por un lado la sagrada tradición y luego la sagrada escritura. Y hace referencia también a la tradición apostólica, porque dice las tradiciones que han aprendido de nosotros. Esa es referencia a la tradición apostólica. ¿Cómo? Por viva voz, es decir, la sagrada tradición, o por carta, la sagrada escritura. Por eso no hay que confundir la tradición apostólica con la sagrada tradición, aunque suene muy parecido, muy similar. ¿Sí? Entonces ahí tenemos un fundamento bíblico de la tradición y de la escritura. ¿Sí? ¿Cómo vamos, hermanos? ¿Se está entendiendo? ¿Alguna pregunta? Bien, seguimos entonces. ¿Qué relación existe entre la tradición y la Sagrada Escritura? ¿Sí? ¿Cuál es la relación entre ambas, entre la Sagrada Tradición y la Sagrada Escritura? Nos dice el compendio del Catecismo. La tradición y la Sagrada Escritura están íntimamente unidas y compenetradas entre sí. Es decir, no pueden contradecirse una a la otra. Imposible, sino que se complementan mutuamente. Están íntimamente unidas. En efecto, ambas hacen presente y fecunda en la Iglesia el misterio de Cristo, tanto la Sagrada Tradición como la Sagrada Escritura, y surgen de la misma fuente divina. ¿Sí? ¿Qué quiere decir eso? Que ambas tienen su origen en Dios. ¿Sí? Ambas tienen su origen en Dios. Y constituyen un solo sagrado depósito de la fe. Ajá, otro término que estamos mencionando, el depósito de la fe, del cual la Iglesia saca su propia certeza sobre todas las cosas reveladas. El depósito de la fe es casi lo mismo que decir la doctrina de la fe, ¿sí? Las principales verdades de nuestra fe, que la Iglesia custodia, ¿sí? Fielmente hasta que Cristo vuelva, ¿no? Del cual la Iglesia saca su propia certeza sobre todas las cosas reveladas. Y tomando en cuenta lo que dijimos hace un momento, que la comprensión de la revelación se va dando a través del tiempo, a través de los siglos, ¿sí? La Iglesia va comprendiendo progresivamente el contenido de la revelación. Y por eso se han ido dando en la historia concilios que han proclamado dogmas, doctrina, ¿sí? O papas que han declarado definiciones dogmáticas también, ¿sí? A ver si hemos estado atentos. ¿Cuál ha sido el último dogma proclamado por un papa? Muy bien, hermano Andrés, la Asunción de la Santísima Virgen por el Papa Pío XII en 1950. Muy bien, entonces, íntima relación entre la Sagrada Escritura y la Sagrada Tradición. No pueden contradecirse. Y ambas forman un solo depósito de la fe. Ah, y otra preguntita importante. Cuando hablamos del misterio de Cristo, estamos hablando de todo lo que implica el misterio de la encarnación. Dios que se hace hombre y habita entre nosotros, ¿verdad? Que pone su tienda entre nosotros, como dice San Juan capítulo 1, versículo 14. Pero también dijimos, de todo el misterio de la encarnación, la vida de Cristo entre nosotros, entre los hombres, ¿cuáles son los acontecimientos centrales de la vida de Cristo? Efectivamente, hermano Andrés, el trido pascual, pasión, muerte, resurrección, ¿sí? Y si lo hablamos por días, viernes, sábado, domingo, ¿sí? Viernes, sábado, domingo son los días por excelencia
de celebración en la iglesia, ¿sí? El trido pascual. Eh, la pasión, muerte y resurrección de Cristo están en el centro de su vida. Si el misterio de Cristo está en el centro de la revelación, la Pascua de Cristo está en el centro de su misterio. Por eso, ¿qué cosa dijimos también? ¿Qué cosa celebra la iglesia? La iglesia celebra el misterio de Cristo y en particular, en especial, su Pascua. Eso es lo que la iglesia celebra en la liturgia esencialmente. Seguimos. ¿A quién ha sido confiado el depósito de la fe? ¿Sí? El depósito de la fe ha sido confiado por los apóstoles a toda la iglesia. ¿Sí? A toda la iglesia. Si bien es cierto, hay una mayor responsabilidad por parte de primero los apóstoles y luego sus sucesores. ¿Quiénes son los sucesores de los apóstoles? Los obispos, ¿sí? Los obispos. El depósito de la fe ha sido confiado a toda la iglesia en su conjunto, ¿sí? Y recordemos que nosotros también somos parte de la iglesia. Todo bautizado es parte de la iglesia. Todo el pueblo de Dios con el sentido sobrenatural de la fe, ¿sí? El sensus fidei y el sensus fidelium, sostenido por el Espíritu Santo y guiado por el magisterio de la iglesia, acoge la revelación divina, la comprende cada vez mejor y la aplica a la vida. ¿Qué cosa es el sentido sobrenatural de la fe? Desde que somos bautizados, hemos recibido el Espíritu Santo, ¿sí? Entonces, todo bautizado que ya se ha incorporado a la iglesia, cuerpo místico de Cristo, es guiado por el Espíritu Santo para poder discernir las verdades reveladas. Por eso, si bien es cierto, un fiel de manera aislada puede equivocarse, o un pequeño grupo de fieles, no puede fallar en verdades de fe toda la iglesia en su conjunto, ¿sí? O un gran número de fieles, ¿sí? Entonces, por eso es que eh, la iglesia siempre ha escuchado el sentido sobrenatural de la fe del pueblo de Dios. Y eso ha ayudado también muchas veces, sobre todo en los primeros siglos, incluso hasta para escoger un obispo. Y les pongo un ejemplo, San Agustín de Hipona, ¿no? Desde que fue elegido para ser presbítero. El obispo necesitaba un ayudante, un presbítero, y San Agustín, en principio, él no quería, no es que él sintió el llamado de Dios y dijo, voy a hacerme sacerdote, no. El pueblo lo aclamó a Agustín, ¿sí? Y al principio él como que se resistió un poco, no quería ser sacerdote, Agustín, pero el pueblo lo clamó, y entonces el obispo, escuchando al pueblo, es que lo llama a Agustín y lo hacen presbítero, y luego terminó siendo obispo, ¿no? El obispo sucesor de Hipona. Y de igual manera así ha pasado muchas veces en definiciones dogmáticas. Por ejemplo, el reconocimiento de María como Madre de Dios. Eso ya entre el pueblo de Dios era algo muy marcado, ¿no? Muy marcado. Hasta que finalmente la iglesia lo declaró en el Concilio de Éfeso, 431, ¿no? La maternidad divina de María. Por eso también, cuando el Papa hace una definición dogmática, no es simplemente que un día el Papa se despertó y dijo, uy, me siento inspirado y vamos a declarar el dogma de la Inmaculada Concepción. No, no es así tampoco. El Papa consulta también a los obispos, ¿sí? Y les pide también que le hagan saber cuál es el parecer también del pueblo, cuáles son las costumbres del pueblo, qué es lo que el pueblo en conjunto, no estoy hablando de religiosidad popular, estoy hablando de verdades de fe. El conjunto del pueblo de Dios reconoce, acepta tal verdad de fe. Entonces el Papa consulta a los obispos de todo el mundo. Y los obispos del mundo le dan su parecer al Papa.
Entonces, y con ese respaldo, el Papa también hace una definición dogmática, ¿sí? Entonces, ese es el sentido sobrenatural de la fe, ¿sí? El conjunto del pueblo de Dios no puede aceptar una herejía o algo contrario a las verdades reveladas. Puede ser una persona o un grupo de personas, pero no el conjunto de fieles en su totalidad, ni siquiera la mayoría. Y es guiado, y aquí aparece otro término, el magisterio de la iglesia. En un momento vamos a hablar un poco más acerca del magisterio de la iglesia. Entonces, ¿a quién corresponde interpretar auténticamente el depósito de la fe? ¿Sí? Y aquí viene lo que... Sí, hermanita Elba. Solo hay dos maneras para que se proclame un dogma, hermano. Número uno, por un concilio, ¿no? Que finalmente también es aceptado por el Papa como máxima autoridad, o directamente por el Papa, sin la necesidad de un concilio, ¿sí? Entonces, lo que mencioné es que el Papa consulta, o sea, pregunta, pide información, pide comentarios de los obispos, pero finalmente él decide, ¿sí? Él tiene la última palabra, ¿sí? Él es el que decide al final, pero el Papa sabiamente consulta a los obispos su parecer, ¿sí? ¿Qué es lo que ellos opinan? ¿Qué es lo que a ellos les parece? ¿Qué es lo que ellos conocen acerca también del pueblo de Dios frente a una verdad de fe que se piensa proclamar como dogma, ¿sí? Entonces, o es el Papa o es un concilio que finalmente también es presidido por el Papa, ¿sí? ¿Sí, hermana Elba? Muy bien, entonces, la interpretación auténtica del depósito de la fe corresponde solo al magisterio vivo de la Iglesia, ¿sí? Entonces, aquí tenemos una primera idea muy importante. De acuerdo a lo que está diciendo, lo que dice aquí el texto, ¿sí? Que es tomado del compendio del catecismo, ¿el magisterio de la iglesia es revelación o no es revelación? Ta, 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 tan. A ver, ¿qué piensan ustedes, hermanos? Sí, dice el hermano Andrés. No estoy diciendo si es correcto o incorrecto, ¿ah? A ver, ¿alguien dice que no? No, dice el hermano Gustavo. No estoy diciendo si está correcto o no. No, dice el hermano Marcelo. Alguien más dice que no, alguien dice que sí. Sí, dice el hermano Ignacio. Ahí está, estamos empatados 2-2, ¿ya? Y los demás hermanitos no saben, opinan. Ok, entonces, el magisterio de la iglesia no es revelación. Aquí el mismo texto lo da a entender así. El magisterio de la iglesia es interpretación de la revelación del depósito de la fe. El magisterio de la iglesia interpreta, transmite, comunica, enseña, pero no es revelación. ¿Qué cosa sí es revelación? De acuerdo a lo que vimos, hablamos de la revelación, hablamos de la tradición apostólica. ¿Cuáles eran, de qué modo se realizaba la tradición apostólica? Son esos dos modos en los que se realiza la tradición apostólica? Muy bien, oral y escrita, y más específicamente, la sagrada tradición y la sagrada escritura. Solo eso es revelación, ¿sí? Forman el depósito de la fe, ¿sí? La tradición apostólica. ¿Sí? Pero ¿quién se encarga de interpretar, de enseñar, de comunicar correctamente la revelación de Dios? El magisterio de la iglesia, ¿sí? El magisterio vivo de la iglesia. Y ahora, la siguiente pregunta es, y la respuesta está ahí en pantalla,
¿Quiénes conforman el magisterio de la iglesia? ¿Quiénes? Muy bien, el Papa, es decir, el sucesor de Pedro, el Papa, ¿no? Que a la vez también es el obispo de Roma, y los obispos que están en comunión con él, ¿sí? Forman el magisterio de la iglesia. No un obispo en solitario, sino el conjunto de obispos en comunión con el Papa, ¿sí? Conforman el magisterio de la iglesia. Y el magisterio no, al magisterio no. Ahora, para ser más exactos, los presbíteros, también los diáconos que han recibido el sacramento del orden, si bien es cierto, no forman parte del magisterio de la iglesia, sí han recibido de parte de la iglesia el encargo de enseñar, de santificar, ¿sí? De gobernar, de pastorear, pero propiamente no son parte del magisterio de la iglesia, ¿sí? Por eso, para hacer una definición dogmática o enseñar doctrina de la fe, transmitir las enseñanzas de Cristo de manera formal, vamos a decir, solo lo puede hacer o el Papa solo, como máxima autoridad de la Iglesia, o el Papa junto con el Colegio de Obispos en un concilio, ¿sí? El Colegio Episcopal. Ahora, que el Papa y los obispos pueden consultar a otras personas también, muy preparadas, estudiosas, teólogos, ¿no? Sacerdotes o incluso laicos, por supuesto que lo pueden hacer, se asesoran, consultan, piden información, opiniones, ¿no? Con fundamento, por supuesto, pero finalmente quienes eh, declaran una definición doctrinal son el Papa y los obispos que están en comunión con él, o simplemente el Papa solo lo puede hacer también. Aunque el Papa, por supuesto, dijimos, consulta, pregunta, se asesora, pero finalmente él tiene la última palabra. ¿Sí? ¿Pregunta? No, la elección de los obispos es, hay un dicasterio, que es como un ministerio, ¿sí? La iglesia tiene también su gobierno, ¿sí? El Papa vendría a ser como un rey, pero tiene sus ministerios. En el caso del Vaticano, que es el centro, ¿no? Del gobierno de la iglesia, tiene sus dicasterios. Los dicasterios tienen sus prefectos. El prefecto viene a ser como un ministro, que asesoran al Papa en decisiones importantes. Y por ejemplo hay un dicasterio que es el dicasterio para los obispos. Entonces el prefecto del dicasterio para los obispos, ¿sí? Luego de hacer las debidas investigaciones, recabar información, él sugiere al Papa la elección de los nuevos obispos, ¿no? Dándole la información que él necesita. Entonces, y el Papa finalmente toma la decisión de si se elige obispo o no se elige obispo, etcétera, ¿sí? Entonces, el Papa por eso no gobierna solo, sino que tiene un conjunto de personas que normalmente son cardenales u obispos que lo asesoran, que le ayudan en el gobierno de la iglesia. En este caso, para la elección de un nuevo obispo. Eso no es por votación, ¿sí? No es por votación. La única votación que hay en la iglesia, en principio, para elegir a alguien es al Papa, que lo hacen los cardenales. ¿Sí? Después se hacen votaciones en los concilios para temas doctrinales también, ¿no? Cada vez que hay un concilio ecuménico, ¿sí? O un sínodo, también se hacen votaciones, ¿sí? También se hacen votaciones, pero ya no es para elegir a alguien, sino para un tema de enseñanza, un tema de doctrina. Bien, ¿a quién corresponde interpretar auténticamente el depósito de la fe? Dijimos al magisterio de la iglesia, el cual en el servicio de la palabra de Dios, no dice que el magisterio es palabra de Dios, sino que el magisterio está al servicio de la palabra de Dios, ¿sí? Muy importante. O sea, el magisterio de la iglesia no es revelación,
el magisterio de la iglesia interpreta, comunica, enseña la revelación. ¿Sí? Goza del carisma cierto de la verdad. Compete también definir los dogmas, ¿verdad? Que son formulaciones de las verdades contenidas en la divina revelación. ¿Sí? O sea, hay verdades de fe que no se pueden contradecir. Eso es un dogma. ¿Y son necesarios? Sí son necesarios, porque si se deja absoluta libertad de interpretación o libre interpretación de la revelación, cada quien se manda por su lado, y por eso lamentablemente han ocurrido también divisiones en la historia de la iglesia. ¿Sí? Cuando aparecieron algunos personajes que quisieron interpretar la Biblia a su manera, o la revelación, no solo la Biblia, toda la revelación. ¿Sí? Entonces, por eso es importante que haya un magisterio que defina dogmas. Por ejemplo, la resurrección de Cristo. O sea, es un dogma de fe. O sea, no puede venir una persona y decir, bueno, a mí me parece que Cristo no resucitó. ¿No? Eso puede ser en principio un error, pero si esa persona persiste en ese error y lo enseña así a otras personas, a pesar de que se le intenta corregir, se vuelve una herejía. Ahí aparecen las herejías. ¿Sí? Cuando se enseñan cosas contrarias a lo que enseña, no lo que enseña la iglesia en realidad, sino lo que enseña la revelación que la iglesia ha interpretado y ha transmitido. ¿Se entiende eso, hermanos? O sea, no es porque a la iglesia se le ocurre. La iglesia tiene el deber grave de enseñar la revelación tal cual Cristo se la ha confiado a los apóstoles. ¿Sí? No es porque, y es una gran responsabilidad, por supuesto. Por eso decía, no es que el Papa un día se levanta una mañana y dice, uy, hoy día me siento inspirado, motivado, voy a declarar un dogma. No, no es así tampoco. ¿Sí? No es así. Entonces, el Papa tiene que tener fundamentos en la revelación, ¿sí? El apoyo también del episcopado, con consultas, con asesoría, etcétera, para poder luego hacer una definición dogmática. Las revelaciones privadas también han ayudado a hacer definiciones dogmáticas. ¿Sí? Por ejemplo, la aparición de la medalla milagrosa en París, Francia, 1830, la Virgen ahí ya habló de que había sido concebida sin pecado. El dogma de la Inmaculada Concepción todavía no se había declarado oficialmente en la Iglesia, pero la Virgen ya lo hablaba. ¿Sí? El dogma recién se proclamó en 1854, ¿sí? 24 años después. Y en 1858, en la aparición que tuvo la Santísima Virgen en Lourdes, allí se confirma el dogma, porque la Virgen dice, yo soy la Inmaculada Concepción. ¿Sí? Bien, avanzamos porque si no nos gana la hora. A ver, ¿qué relación existe entre escritura, tradición y magisterio? Los tres están estrechamente unidos entre sí y ninguno de ellos existe sin nosotros dos. Es decir, aunque el magisterio no es revelación, se necesita, el magisterio es necesario para poder transmitir fielmente lo que Cristo le ha confiado a sus apóstoles, a toda la iglesia. Juntos, bajo la acción del Espíritu Santo, contribuyen eficazmente cada uno a su modo a la salvación de los hombres, que es el fin último de todo esto. El fin último de todo esto no es quién tiene más poder, no es quién es más inteligente, quién es más sabio, ¿no? Quién es el más importante, ¿no? El fin de todo esto es la salvación de la humanidad, por eso es una gran responsabilidad, ¿sí? Es una gran responsabilidad. Entonces, y por eso los papas suelen tener mucho cuidado antes de hacer algún tipo de declaración o de enseñanza, porque saben que lo que diga el papa no es cualquier cosa, ¿sí? Entonces está en juego la salvación de los hombres, la salvación de las personas. Entonces, porque incluso un papa puede tener una opinión personal, ¿sí? Pero no porque tenga una opinión personal, eso ya se va a volver una enseñanza de fe o doctrina, ¿sí? Y finalmente, para cerrar una pequeña síntesis, ¿no? Recordemos siempre, Dios es amor. Todo lo que Dios hace es por amor. Dios se ha revelado porque nos ama, ¿sí?
nos da la revelación para salvarnos. Y por eso el mismo contenido de la revelación que revela Dios es su amor y su deseo de salvar a la humanidad, de que la humanidad esté junto con Él en el cielo, en la vida eterna, y lo haga partícipe de su vida divina. ¿Sí? Recordemos siempre eso, hermanos. Dios quiere que participemos de su propia vida divina. Y esa revelación el modo en el que se transmite es la tradición apostólica, ¿sí? Que a su vez se realiza en la Sagrada Tradición y en la Sagrada Escritura, y ambas conforman el depósito de la fe. ¿Y quién se encarga de interpretar, de comunicar y enseñar la revelación, el depósito de la fe, la tradición apostólica? Los magisterios de la iglesia. Y pongo ahí la imagen de la pasión, muerte y resurrección de Jesús para que no nos olvidemos que eso es lo principal que Dios revela. ¿Sí? Es lo principal que Dios revela. ¿Sí? El misterio de Cristo, porque Cristo está en el centro de la revelación y sobre todo su Pascua. Muy bien, hermanos, nos gana la hora. Muchísimas gracias. Vamos a hacer la oración y nos despedimos. En nombre del Padre y del Hijo Santo. Amén. Te damos gracias, Señor, que nos has permitido reunirnos en esta noche, de la bondad y misericordia para poder conocer un poco más acerca de tu revelación. Gracias, Señor, porque tú te has revelado por amor a nosotros y para nuestra salvación. Ayúdanos a comprender estos misterios con el auxilio de tu Espíritu Santo. Tú has derramado sobre nuestro bautismo. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Gracias, hermanos. Buenas noches. Bendiciones. Hasta una próxima oportunidad. Dios mediante.